Paz de Cristo, hermanos. Puede sentarse dándole la gloria al Señor Jesucristo. Usted tiene que tener tres cosas muy importantes en esta vida. Lo primero es tener la meta de ser como Cristo. Diga, la meta de ser como Cristo. Diga, tengo la meta de ser como Cristo. Por eso la visión nuestra dice pasión por Jesús y su reino. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. Diga, yo tengo una meta, ser como Cristo. Lo segundo que usted debe tener es un ministerio. Usted debe de servir a los demás con sus dones, sus talentos, sus capacidades que Dios le ha dado a usted. Por eso nuestra segunda parte de la visión dice persistencia en la comunión y el ministerio. Y usted también debe tener una tercera cosa. Usted debe tener una misión. Usted debe tener la misión de compartir las buenas nuevas a los demás. Por eso nuestra visión dice al final, y multiplicación haciendo discípulos en todo el mundo. Así que tenemos una meta, ser como Cristo. Tenemos un ministerio, servir a los demás con nuestros dones, habilidades y capacidades. Y tenemos una misión de compartir las buenas nuevas del evangelio de salvación para los perdidos, para aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Esa es Casa Conexión. Tenemos una meta, un ministerio y una misión en Casa Conexión. Dígalo conmigo, tenemos una meta, un ministerio y una misión en Casa Conexión. Hasta rima, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios. Les doy la bienvenida. Es un privilegio estar con ustedes, una familia muy hermosa, y Cristo quiere hacer grandes cosas en ustedes y a través de ustedes. Así que sonríame, por favor, aunque no le vea la sonrisa, al menos sus ojos dirán algo, transmitirán algo. El domingo pasado hablamos del arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso, dijimos que el arrepentimiento falso no es espantar. El arrepentimiento falso es cuando alguien solo se espanta por el juicio venidero, pero no sigue amando el pecado, sigue buscando el pecado. Lo segundo es que el arrepentimiento falso es una renuncia parcial y temporal de los pecados. Alguien puede renunciar parcial y temporalmente de los pecados. Ese es el arrepentimiento falso. También el arrepentimiento falso es confiar en la confesión de los pecados, pero seguirlos cometiendo, seguirlos haciendo. Y por último, también el arrepentimiento falso es confiar en las obras de remordimiento, como lo hizo Judas, que hizo una obra de remordimiento, no era de arrepentimiento. Pero hoy quiero predicarles sobre el verdadero arrepentimiento. Diga, el verdadero arrepentimiento. ¿Están listos para oír la palabra de Dios? Bueno, dice en 2 Corintios 7:10, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a repetir otra vez, dice, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese bien que hay dos tipos de tristeza que produce el pecado. Una tristeza que produce el pecado produce un arrepentimiento para salvación, pero hay otra tristeza que produce el pecado que produce muerte. Así que distinga usted entre cuál tristeza es la que le conviene a usted. En 2 Corintios 7:11 dice, pero he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
Así que hoy vamos a hablar del verdadero arrepentimiento y quiero decir que es muy importante que nosotros experimentemos un verdadero arrepentimiento, porque de eso depende la salvación, de eso depende la eternidad de tu alma, del destino de tu alma en la eternidad. Así que necesitamos renunciar al falso arrepentimiento y experimentar el verdadero arrepentimiento, porque eso es lo que te va a cambiar, eso es lo que te va a dar vida eterna, eso es lo que te va a llevar a experimentar una conexión con Dios como nunca la habías experimentado. Si te sientes desconectado, si te sientes sin el amor de Dios, si te sientes lejos de Dios, si te sientes que tu vida no cambia, que sigues patinando en lo mismo, es tiempo de que tú clames por un verdadero arrepentimiento en tu vida, porque es lo único que te puede transformar y llevar a una experiencia verdadera con Dios. De tal manera que no vivas una vida solamente religiosa, que no seas solamente una persona de iglesia, sino que seas una persona que le sirve a Dios, que vive para Dios, que se apasiona por Dios, que disfruta de Dios, que su gozo está en la salvación que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Es importante que tú descubras, experimentes el verdadero arrepentimiento y que no sea una sola teoría el arrepentimiento, sino que sea una experiencia verdadera que marcará tu vida para toda la eternidad. Una experiencia que traerá una influencia poderosa sobre tu matrimonio y sobre tu familia. Una experiencia que te hará disfrutar de una relación muy íntima con Dios y que te llevará a usar los dones del Espíritu que Dios te ha dado para que sirvas al cuerpo de Cristo, sirvas a tu comunidad, y que incluso ese arrepentimiento te llevará a ser un buen portador de las buenas nuevas para los perdidos. Aleluya, gloria a Dios por el verdadero arrepentimiento. Primero, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de opinión respecto al pecado. Un cambio de opinión con respecto al pecado. Diga, tiene que ver con un cambio de opinión con respecto al pecado. Un cambio de opinión con respecto al pecado. Por lo regular, cuando usted no está arrepentido, usted tiene una opinión muy equivocada acerca del pecado. Usted ve el pecado de una manera que no debería de verlo así. Usted debería de verlo de otra manera el pecado. Dios solamente puede llevarte a un verdadero arrepentimiento cuando tú puedes recibir de parte de Dios un cambio de tu pensamiento con respecto al pecado. Por lo regular, el cambio de opinión con respecto al pecado tiene que ver si para ti es atractivo o aborrecible. Si es atractivo para ti el pecado, si todavía es atractivo para ti, te hace falta arrepentirte. Si ya sientes aborrecimiento por el pecado, señal de que hay un buen arrepentimiento en ti. El que se ha arrepentido verdaderamente, el pecado le parece algo muy diferente al que no se ha arrepentido. En vez de mirarlo como una cosa deseable o fascinante, le parece como algo inaceptable, aborrecible. Y se asombra incluso que él haya hecho esas cosas, haya practicado esas cosas. Dice, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Cómo es posible que yo haya practicado eso? ¿Cómo es posible que yo haya deseado eso? ¿Cómo es posible que yo no entendía que eso era detestable, que era aborrecible eso? ¿Por qué? ¿Por qué es aborrecible el pecado? ¿Por qué la opinión de que es aborrecible el pecado? ¿Sabes por qué? Porque el pecado es una ofensa a Dios. Es una ofensa al carácter de Dios Santo. Es como decirle a Dios, me gusta más el pecado que tú. Me atrae más el pecado que tú. Tú no tienes atractivo, el pecado tiene atractivo. Tu carácter santo no me atrae. Lo detestable, lo aborrecible es lo que me atrae. Lo malo, lo perverso, lo sucio, lo contaminado, eso me gusta, eso me atrae. Si tú tienes tus afectos en el pecado, señal de que no te has arrepentido. Si no ves el pecado como una gran ofensa a Dios, si no ves el pecado como algo detestable, porque el pecado ataca la pureza de Dios, el pecado ataca lo atractivo que es Dios, el pecado te hace ver que Dios no es atractivo, que el pecado es atractivo, que Dios no es
que Dios no es deseable, que lo deseable es la maldad. Y eso es una ofensa. Eso es una ofensa. Es como si tú le dijeras, un esposo le dijera a su esposa, ¿sabes qué? No me eres atractiva, me es atractiva esta otra persona. Por eso la Biblia le llama adulterio al pecado también. Cuando alguien peca, está cometiendo un adulterio. Por eso es que Dios le dijo al rey David, por cuanto tú preferiste más a la mujer de tu prójimo que a mí, por tanto estas consecuencias te van a venir. Se te hizo más deseable ella que yo, o sea, me cambiaste. En vez de buscarme a mí, en vez de deleitarte en mí, te fuiste y te deleitaste en la mujer de tu prójimo. Estas consecuencias van a venir sobre tu vida. Es una ofensa cuando nosotros pecamos. Así que debemos ver el pecado como una ofensa a Dios. Dígame. Los pecadores impenitentes solo pueden mirar el pecado como muy deseable y lo aman tanto que no quieren separarse de él. Esto es un desprecio a Dios. Pecar es despreciar a Dios. Pecar es atentar contra el carácter santo de Dios. Dios no te hizo para el pecado, te hizo para Él. Dios no te hizo para que anheles cosas indebidas, te hizo para que anheles las cosas debidas que Él te quiere dar. Amén. No te hizo para tener una relación con el pecado, te hizo para que tengas una relación con Él. Él te anhela, pero cuando tú pecas, tú renuncias a esa búsqueda que Dios tiene de ti, porque Dios te anda buscando. Dios quiere tener una relación íntima contigo y Dios no dejará de buscarte hasta que te mueras. Pero tú puedes persistir, en vez de buscar a Dios, buscar el pecado. Y estás dándole la espalda a Dios. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento es cuando tú le das la espalda al pecado y te vuelves a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando dices, esto es detestable, esto es aborrecible, esto no puede ser en mi vida, esto no lo puedo yo seguir deseando. Yo necesito desear a Dios, desear su santidad, desear su amor, desear su presencia. Yo necesito darle la espalda al pecado y volverme a Dios con todo mi corazón. Eso es el verdadero arrepentimiento. Segundo, un cambio de opinión con respecto al castigo por el pecado. Es increíble que mucha gente que vive pecando se asombre de que Dios diga que el castigo por el pecado será el infierno. Y mucha gente no acepta el infierno. Lo minimizan, lo ridiculizan el infierno diciendo, oh, eso, todos nos vamos a ir al infierno. Todos vamos a caber en el infierno. Entonces mucha gente se asombra y no quiere ver el infierno. Los pecadores no ven por qué razón Dios amenaza con castigarlos en el infierno, con terribles castigos. Lo aman tanto al pecado que se les hace una nada o no quieren aceptar que el pecado merece un castigo tan terrible. Por eso muchos dudan del infierno y por eso muchos niegan el infierno o el lago de fuego que la palabra de Dios nos habla. Muchos pecadores ven su relación con Dios incluso como merecedora de la muerte eterna, pero sus corazones no están opinando lo mismo. Así que también los demonios entienden cuál es el juicio que viene sobre sus vidas, pero ellos no se arrepienten de sus pecados. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los pecadores entienden el juicio de Dios, pero no lo aceptan, no están de acuerdo con él. Por eso mucha gente vive negando la realidad de que existe una eternidad sin Dios. Lo niega en su corazón. Se quiere convencer a sí mismo de que no habrá consecuencias. Es lo mismo que se convenció Eva cuando Satanás le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto serás como él.
Eva negó la realidad que Dios le había dicho de que iba a haber muerte si comía de ese árbol. Ella lo negó para poder comer del fruto. Así hay pecadores que en su corazón niegan o minimizan o ridiculizan el infierno o el castigo eterno para poder seguir pecando. Pero sabes tú, pecador, que si es una realidad el infierno, y un día, si no te arrepientes, reconocerás el infierno cuando estés adentro del infierno, como lo hizo la historia que Jesús nos enseñó de Lázaro y el rico, que vivía el rico una vida de esplendidez, hacía fiestas con esplendidez. Dice, sus fiestas eran llenas de mucho vicio, de mucho pecado, de mucha maldad. Murió Lázaro, que era un pordiosero mendigo, y fue al lugar del paraíso, al lugar de descanso donde estaba Abraham. Pero dice que el rico murió y fue a un lugar de tormento. Y luego pidió y dijo, Padre Abraham, haz que alguien venga y me dé un poco de agua porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo, no, nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá pasar acá. Hijo, muchos bienes tuviste en tu vida. Lázaro experimentó males, pero ahora tú eres atormentado ahí y Lázaro está siendo confortado. Dice el rico, oh, Padre Abraham, manda a alguien que les predica a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan ellos también a este mismo lugar de tormento. Le dice Abraham, allá tienen a la ley y los profetas, que a ellos los escuchen. No, Padre Abraham, sí, pero si resucita un muerto, le creerán. Entonces mucha gente no quiere creer en el infierno, en el castigo eterno, y muchos estarán allá sufriendo, pero hasta entonces van a creer verdaderamente, o van a dejar de negar la realidad de que sí existe un infierno y de que sí existe un lago de fuego. ¿Quieres arrepentirte mejor hoy en este día? Gloria a Dios, diga amén. El pecador descuidado carece de ideas correctas respecto al merecimiento del pecado. Aún suponiendo que admite que el pecado merece la muerte eterna, no lo cree, o lo minimiza, o lo ridiculiza. Si lo creyera, le sería imposible seguir siendo un pecador. Está engañando su corazón, suponiendo que eso es solamente una historia, es algo, solamente una superstición. Mucha gente no acepta o no duda de esa realidad. Una vez yo estaba esperando un camión en un crucero y estaba un joven ahí, allá en México, y para entablar una conversación le dije, mi nombre es fulano de tal, y le digo, ¿cómo te llamas? Y él me dio su nombre. Le digo, oye, te quiero preguntar algo, ¿crees en el infierno? Y me dijo, la verdad, yo no creo eso. Yo no estoy seguro de eso. Yo no creo en eso, dice. Así que muchas personas están autoengañando, negando la realidad de la eternidad. Muchos dicen, pero es que Dios es amor. ¿Cómo va a existir el infierno? ¿Cómo va a existir el lago de fuego? El pecador debe despertar y ser redarguido acerca del merecimiento del infierno. Mientras no reconozca que sí existe eso, mientras no lo reconozca, no lo acepte en verdad, no se arrepentirá verdaderamente. Amén. Tercero, un cambio de opinión con relación a las tendencias del pecado. Tú tienes que saber que el pecado tiene una tendencia, va a producir algo en tu vida. Y el pecador arrepentido, el pecador no arrepentido solo ve el pecado como atractivo, como algo delicioso. No lo ve como algo peligroso, no ve los resultados que el pecado puede traer a su vida, solo ve el placer momentáneo que le producirá. Pero el pecador arrepentido puede ver el pecado y puede ver lo que produce el pecado, que produce esclavitud, produce destrucción del carácter, produce destrucción de las buenas relaciones con los demás. Así que el arrepentimiento verdadero ve el pecado y ve la tendencia del pecado, ve lo que produce el pecado, ve los resultados del pecado, que destruye el carácter, destruye la moral
de la persona, destruye la dignidad de la persona, destruye el amor, la fe en Dios. Un pecado te va a apartar de la fe en Dios, te va a hacer dudar de Dios, te va a hacer no creer en Dios o que niegues a Dios. Por eso es que hay mucha gente atea. ¿Por qué? Porque el mismo pecado les ha producido dudas, incredulidades y han negado a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 14, dice el necio: no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables. Entonces, el pecado tiene una tendencia, produce esclavitud. Diga, produce esclavitud. El pecado distorsiona tus pensamientos. Afecta una relación verdadera con los demás, afecta las buenas relaciones, afecta tu carácter moral, afecta tu disposición al mal, te predispone a lo malo y te cierra a lo bueno. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te vuelve egoísta, te hace que pienses más en ti que en Dios y los demás. Tiene sus tendencias el pecado. De repente sentirás las consecuencias, pero te acostumbrarás a esas consecuencias de pecado y dirás: así debe ser la vida. Así es la vida, todos sufrimos, pero muchos sufrimientos te vienen a causa de no estar arrepentido y de seguir cometiendo los mismos pecados. En mi pueblo había una canción que se me hace curioso. Y mire, la mentalidad de la mayoría de la gente de mi pueblo era muy triste. Yo no sé si usted escuchó esa canción. Decía: nada me han servido los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a beber con extraños y sufrir por los mismos dolores. ¿Qué canción? Nada me han servido los años, siempre caigo en los mismos errores. Olvídese. Mire, si usted quiere vivir una vida realmente de victoria, de bendición, de poder, de pureza, de santidad, de fe, de amor, usted necesita renunciar al pecado. Usted necesita ver el pecado como Dios lo ve. Necesita sentir lo que Dios siente por el pecado. Necesita usted cambiar de opinión en cuanto a las tendencias. Mucha gente piensa que, como los que dicen poco veneno no mata, muchos piensan de esa manera sobre el pecado. Bueno, mientras sea poquito no me hace daño, mientras no haga aquello, mientras solamente haga esto, como quien dice, mientras solamente fume marihuana, mientras no le entre a la cocaína, pues de todas maneras usted se está enviciando y se está haciendo esclavo de un vicio, y eso le va a dañar su vida. Si usted dice: esto es poquito, este pecado es poquito, no es gran cosa, no es que ando matando, no es que ando adulterando, pero ese poquito a usted lo tiene esclavo y lo tiene apartado de una comunión íntima con Dios. Eso lo tiene lejos del amor de Dios. Eso lo tiene a usted bloqueado de la vida espiritual que Dios destinó para su vida. Y usted no tiene que ser esclavo del pecado. Usted no tiene que vivir cometiendo el pecado. Usted necesita el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Usted necesita una relación íntima con Dios, y usted necesita cambiar de opinión con relación a las tendencias del pecado que va a producir en usted. Hay tendencias que el pecado produce. Diga, tendencias. Segundo, el verdadero arrepentimiento tiene que existir. En el verdadero arrepentimiento tiene que existir el cambio de sentimiento correspondiente. Tiene que existir el cambio de sentimiento correspondiente. En primer lugar, aborrece y odia el pecado. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Diga, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero la palabra temor de Jehová es un aprecio profundo por Dios, un gran amor por Dios. Ese es el temor de Dios, no es miedo. Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, cuando usted lo ama con toda su alma, con todas sus fuerzas, usted aborrece el mal. Fíjese lo que es el verdadero arrepentimiento. Le causa a usted, por un lado, un amor tan profundo con Dios, pero que lo hace aborrecer el mal.
Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Salmo 101 verso 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Si usted está verdaderamente arrepentido, usted aborrecerá el pecado, lo odiará con todas sus fuerzas. Usted odiará el pecado porque usted sabe que es malo, que es perverso, que le produce malos sentimientos, malos deseos, que lo aparta de Dios. Y no estoy hablando solo de los pecados que usted siempre acostumbra, estoy hablando de cualquier pecado, como es el egoísmo, la envidia, la murmuración, el chisme, la crítica, cualquier pecado, los malos deseos, los malos pensamientos. Usted debe de renunciar a todo eso. Diga amén. Aborrece y odia el pecado. Número 2, asiente lo que Dios siente. Cuando usted está verdaderamente arrepentido, siente lo que Dios siente. Si Dios siente aborrecimiento por una maldad, usted también siente ese mismo aborrecimiento que Dios siente. Usted está en sintonía con el corazón de Dios. Si Dios aborrece el adulterio, usted lo aborrece el adulterio. Si Dios aborrece la fornicación, usted aborrece la fornicación. Si Dios aborrece la mentira, usted aborrece la mentira. Diga amén. Cualquier cosa que sea aborrecible para Dios, usted siente lo mismo que Dios siente. Dice: eso no debe ser. Aunque le pueda sentir, usted lo aborrece. Dice: eso que siento lo aborrezco, no lo acepto, no lo entretengo, no quiero que esté en mi vida. Usted rápidamente va a Dios y dice: Señor, esto que siento no debo de sentirlo, no lo deseo. Por favor, ayúdame, sácame esto que siento, sácame esto que pienso, que es perverso, que es maligno. No lo quiero, no lo quiero. Pero no porque usted lo siente, porque usted lo apapache y diga: qué bien, qué rico, qué bueno. No, usted siente lo que Dios siente con respecto al pecado. Dígame. Mire, si usted siente un gran deseo de tener comunión por Dios, es porque usted está arrepentido. Si usted siente que Dios es más atractivo que cualquier otro pecado, es porque usted está arrepentido. Si usted siente una pasión por Dios y usted siente buscar a Dios con todas sus fuerzas, es porque está arrepentido. Pero si usted no le dan ganas de buscar de Dios, si usted no siente ningún atractivo de Dios, no tiene el deseo de orar, no tiene el deseo de cantarle a Dios, no tiene ganas de venir al culto, o viene muy de mala gana, le falta arrepentirse. Le falta arrepentirse. Usted necesita sentir una pasión por Dios que lo consuma, que lo atrape, que lo subyugue, que lo tome, que lo posea. Y entonces ese es un verdadero arrepentimiento. Si usted dice: ¿cuántas ganas tengo de adorar a Dios? ¿Cuántas ganas tengo de ir a la iglesia? ¿Cuántas ganas tengo de orar? Gloria a Dios, usted está arrepentido porque usted tiene un atractivo. Usted siente lo que Dios siente. ¿Qué siente Dios? Siente que Dios siente un deseo inmenso por conectarse contigo. Dios siente un deseo inmenso por amarte. Dios siente un deseo inmenso por comunicarse contigo. Dios siente un deseo inmenso de que tú te acerques a Él y lo reconozcas como tu dueño, como tu Señor, como tu Padre. Y esa relación íntima, profunda, se da cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, tú no quieres las cosas de Dios, tú no anhelas las cosas de Dios. Y si las haces por cumplir, no porque tengas un deseo vehemente por Dios. Ve al salmista David. Él decía en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ve usted la pasión, el deseo fervoroso del rey David, cuando él decía: mi alma tiene sed de Dios, yo clamo por Él, yo busco a Él, yo lo deseo a Él. Entonces, el Salmo también 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
vea que el deleite no está en el pecado, vea que el gozo no está en la maldad, vea que el gozo se encuentra en la presencia de Dios, la plenitud del gozo se encuentra en la presencia de Dios, lo deleitante está estar en la presencia de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando usted tiene arrepentimiento, usted busca la casa de Dios. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, usted anhela adorar al Señor. Diga amén. Pero cuando usted anhela más el pecado, cuando usted anhela más la maldad, usted menos deseo tiene por las cosas de Dios. Le voy a decir una cosa, una señal de que usted necesita arrepentirse es si usted no lee su Biblia. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita entregarse al Señor. Porque la palabra de Dios debe ser un alimento diario. Diga amén. Porque no de solo de pan vivirá el hombre. Usted necesita palabra de Dios cada día. Y si usted se ha enfriado en cuanto a meditar en la palabra, a leer las escrituras y llenarse de la palabra, le hace falta arrepentimiento. Usted necesita desear las escrituras como un bebé anhela la leche, como un bebé grita por el alimento, llora por el alimento. Así usted necesita sentir los deseos de su alma por la palabra. Dígame. Tercero, desea parar y detener el pecado. El pecador arrepentido desea parar, detener el pecado. Cuando el pecador arrepentido mira el pecado en sus tendencias, se despierta un deseo vehemente por parar el pecado. Se despierta un deseo vehemente por salvar a la gente de sus pecados, de hacer volver atrás al arrollador avance de la muerte. Se enciende su corazón, se pone a llorar y a orar por los perdidos, a trabajar para que el reino de Dios llegue a aquellos que no han conocido a Jesucristo, a salvarlos de las terribles tendencias del pecado. Cuando un cristiano pone su mente en esto, va a moverse para que los hombres renuncien a sus pecados. Amén. Es como si como si usted viera que alguien se está tomando un veneno o que va a beber un veneno, usted corre para detenerlo. Eso es lo que hace también un verdadero arrepentido. Hace y busca a los que están pecando y dice: por favor, deténganse. Miren, acá está Jesucristo, acá está el Salvador. Por favor, no se deleiten en la maldad. Acá hay un deleite mejor. Mire, eso no les va a llenar, esto sí les va a llenar. Vengan a Cristo. Cristo quiere liberarlos de la maldad. Cristo quiere bendecirlos con su presencia. Cristo les quiere dar un destino eterno. Cristo quiere cambiar sus corazones. Cristo quiere que ustedes vivan para su reino. Y el pecador arrepentido tiene un deseo de vehemente de compartir las buenas nuevas de salvación. Así como él las recibió, quiere que otros lo reciban. La Biblia nos dice de la samaritana que cuando ella fue salva, ella se arrepintió de corazón, corrió a su pueblo natal, su pueblo donde ella vivía, Sicar, y compartió las buenas nuevas de salvación. Y la gente vino a conocer a Jesús y entregadamente se arrepintieron y creyeron en Jesucristo. Y quiero decirte que no hay algo tan poderoso como creer en Jesucristo. Es Él nuestro Salvador. Él puede detener el pecado en nuestras vidas. Diga: Él puede detener el pecado en nuestras vidas. Oh, tú no lo puedes detener, Él lo puede detener, pero necesitas volverte a Él, darle la espalda al pecado y venir a Jesucristo para que Él te salve de tus pecados. La Biblia dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice en Mateo capítulo 1. Así que Jesucristo es el único que puede detener el pecado en tu vida. El pecado es mortal, el pecado es destructivo, el pecado es esclavizante. El pecado cambiará tus pensamientos para mal, cambiará tus emociones para mal. Amén. Le dijo una madre a su hijo, le regaló una Biblia y le dijo: mira, hijo, esta Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de esta Biblia. Una de dos: o la Biblia te aparta del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. Así que, ¿qué es lo que lo está apartando usted? ¿Usted está apartando del pecado para servirle a Dios? Mire, los frutos o efectos del verdadero arrepentimiento. Número 1, hay un cambio consciente de los pensamientos y los sentimientos respecto al pecado.
hay en tu mente un cambio consciente de los pensamientos y los sentimientos respecto al pecado. Por un lado, aborreces la maldad y por el otro lado, amas a Dios y lo amas tanto que no quieres ofenderlo. No quieres atentar contra su carácter santo. Número 2, la disposición para volver a pecar desaparece. Cuando te arrepientes verdaderamente de un pecado, tu disposición a pecar, a volver a pecar, desaparece. ¿No le gusta eso? ¿No daría gloria a usted a Dios por eso? Porque el Salmo 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Un hombre llorando me dijo: yo era un perverso, dice. Yo miraba a la mujer solamente como un objeto sexual. Nomás la miraba y ya estaba pensando malos pensamientos al ver una mujer. Pero un día, dice, llorando, me dijo: un día el Espíritu de Dios vino a mi vida, dijo. Y yo entendí que no debía de ver a la mujer así. Y mi vida cambió, dice. Ahora ya no veo a la mujer así. Cristo cambió mi corazón. Cristo cambió mi vida. Es el Espíritu de Dios el que cambia los corazones. Eso es un verdadero arrepentimiento. La disposición de volver a pecar desaparece. El arrepentimiento genuino obra una reforma de la conducta. Cuarto, el arrepentimiento verdadero conduce a la confesión y a la restitución, como hizo Zaqueo, restituyó. Quinto, el verdadero arrepentimiento produce un cambio permanente de carácter y de conducta. Eso hace el verdadero arrepentimiento. Y yo quiero decirle, esa experiencia no está lejos de usted. Esa experiencia está muy cerca de usted. Esa experiencia es una experiencia sobrenatural. Esa es una experiencia que solo el Espíritu del Señor Jesucristo puede producir en tu vida. Pero si la clamas, si buscas por ella, si en verdad la deseas, si en verdad quieres un verdadero arrepentimiento y te humillas y le dices al Señor: yo reconozco que en esta área yo estoy atado, yo estoy esclavizado, necesito arrepentirme en esta área, necesito que me liberes en esta área. No, yo quiero aborrecer el pecado como tú lo aborreces en esa área. Yo necesito que rompas los grilletes, las cadenas que están atando mis pensamientos, emociones, sentimientos y deseos a este pecado. Necesito una liberación completa, profunda y total de esta maldad. Dígame, yo quiero amarte a ti más que amar al pecado. Yo quiero deleitarme en ti más que deleitarme en el pecado. Yo quiero buscarte a ti más que buscar la maldad. Yo quiero estar ansioso por ti más que ansioso por la maldad. Dígame. Pero se necesita una búsqueda de ese verdadero arrepentimiento antes de que sea tarde. Porque llegará el día cuando ya no podrás arrepentirte. Llegará el día cuando se te acabó la oportunidad. Dice la canción, cuando alguien está golpeando una piñata: dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. ¿Y luego qué dice más? Quítenle la venda porque sigo yo. Pero bueno, pero un día va a decir: dale, 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 y tu tiempo se acabó. Ahorita le estás dando al pecado, pero un día se te va a acabar el tiempo de arrepentirte. Diga: se va a acabar el tiempo de arrepentirse. La Biblia dice que Noé hizo un arca y les predicó, les habló, pero ninguno hizo caso, no se arrepintieron, solo su familia. Pero dice que un día Dios cerró la puerta del arca y entonces vino el diluvio y se los llevó a todos. Así como Noé construyó un arca, Cristo construyó tu salvación con su sangre en la cruz del Calvario. Es la única manera en que puedes ser salvo, a través de la sangre de Cristo que Él derramó, a través de creer que su muerte paga por tus pecados. Pero se llegará el día cuando esa oportunidad de que te arrepientas se acabará. Y entonces no habrá oportunidad. Necesitas arrepentirte hoy. No digas mañana, después.
porque no sabes si vivirás las próximas horas o los próximos días. Necesitas hoy arrepentirte. Por favor, arrepiéntete, estimado amigo, estimado hermano. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. ¿Por qué te vas a endurecer con el Dios que te ama tanto y murió por ti en la cruz? Cristo pagó por tus pecados. No menosprecies la sangre que Él derramó. Hoy es día de que te arrepientas y te entregues por completo a Dios. El pecado tiene su paga. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Arrepiéntete hoy. No estarás satisfecho en el pecado. El pecado no te satisfacerá. El pecado no te traerá nada bueno. El pecado te hundirá en la incredulidad, en el error, en la maldad, en la esclavitud. Ahora necesitas arrepentirte, porque ahora es el día en que Dios planeó para salvarte. Dios quiere tu alma, Dios quiere tu cuerpo, Dios quiere tu espíritu, Dios quiere tenerte en la eternidad con Él. Dios planeó una cosa poderosa para ti en esta vida y las cosas poderosas que vendrán en la eternidad, para que tú seas como Él, para que tú le alabes a Él, para que tú cumplas un destino profético, un destino que está planeado, perfectamente diseñado para ti. Dios te hizo para Él y para su reino. Ven a Él. Dale la espalda al pecado. Mira, tú vas a experimentar el verdadero arrepentimiento y vas a sentir lo que hemos estado predicando hoy. Vas a aborrecer al pecado tanto como amas a Dios. Así como ames a Dios, vas a aborrecer el pecado. Entre más ames a Dios, más vas a aborrecer el pecado. Y entre más aborrezca el pecado usted, más va a amar a Dios, más va a sentir el amor de Dios, más va a sentir la ternura de lo alto, más va a sentir la atracción, la belleza, la pureza, la santidad de Dios. Y caerá a los pies del Maestro, caerá, como dijo Isaías cuando tuvo la revelación de la gloria de Dios. Él cayó, dice, ahí ante la presencia de la gloria de Dios. Y quiero decirte que experiencias sobrenaturales vendrán a tu vida como nunca las habías experimentado, porque vas a sentir la paz y el gozo de Dios que van a embargar, llenar tu alma de una manera tan profunda. Y tú estabas diciendo, ¿por qué me lo estaba perdiendo? Porque no te habías arrepentido. Porque pensabas que estabas arrepentido, pero nada más estabas jugando a la iglesia. Porque pensabas que estabas arrepentido, pero solamente estabas tomando a Dios más o menos. No lo estabas tomando en serio. Necesitas ahora clamar por un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que aquellos que invocan al Señor serán salvos. Invocar, ¿sabes qué significa invocar? Es pedir auxilio. Es clamar, decir, Señor, ayúdame. Sálvame. No puedo, ayúdame. Eso es invocar. Es como si usted está en un edificio que se incendió y usted no puede bajar por las escaleras ni los elevadores, y usted sale por la ventana y dice, ayúdenme. Eso es invocar. Usted necesita invocar por el arrepentimiento. Diga, yo necesito invocar por el arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Sí, si usted descubre que su vida espiritual es tibia, es mecánica, es muy superficial, y no descubre que usted descubre que se sigue amando el pecado, usted necesita clamar por un verdadero arrepentimiento. Y hoy es una oportunidad. Hoy es una oportunidad de que usted clame antes de que venga la muerte y se lo lleve usted a una eternidad sin Dios. Hoy necesita arrepentirse. Hoy necesita arrepentirse. En verdad, hermano, entiéndalo. Usted puede amanecer muerto. Usted puede morir en cualquier momento. Usted no sabe cuántos días le quedan ni cuántos minutos le quedan de vida. Usted necesita arrepentirse. No piense que tendrá mucho tiempo, porque a veces no lo tenemos. A veces podemos morir de repente. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero la muerte llegará. Pero necesitamos estar arrepentidos para cuando ésta llegue. Dígame. Póngase de pie, por favor. Y yo le voy a invitar que el Señor, si le habló el Señor,
humille su corazón y venga al altar. Aquí en el altar, póstrese delante del Señor y dígale al Señor: yo quiero ese arrepentimiento. En verdad, yo quiero ese arrepentimiento. Yo quiero ese arrepentimiento que se está predicando. Yo lo quiero. Yo en verdad quiero que ese arrepentimiento se produzca en mi vida, experimentar ese arrepentimiento. Quiero ese arrepentimiento sobrenatural, ese arrepentimiento que produce tu espíritu, ese arrepentimiento que da libertad al pecador, ese arrepentimiento que da verdadera pasión por ti, que me